Buenas noches. La presa La Boquilla fue la gran nota de la semana pasada por todo lo que ha implicado en el aspecto internacional, local de Chihuahua, nacional, la movilización de un amplio sector agrícola del estado. Y qué mejor, buenas noches, que platicar con quien tiene a su cargo pues el gobierno de ese gran estado que es Chihuahua. Javier Corral, buenas noches, muchas gracias por aceptar esta conversación. Pues me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto a todo el público televidente. Gracias. Y yo quisiera, gobernador, que partamos del marco legal del problema que se ha suscitado con el abasto de las presas que hay en Chihuahua, el compromiso, antes que otra cosa, de proveer de agua a los agricultores chihuahuenses, pero también de cumplir los compromisos que se tienen con Estados Unidos, porque el agua pues en principio no es de nadie, ni aquí ni en el mundo, es propiedad de la humanidad, ¿verdad? Y en México, pues la propiedad es de la nación y pues se concesiona de cierta manera, pero quiero que seas tú quien explique el marco legal del problema. Bueno, en realidad están planteadas en tu pregunta las dos grandes cuestiones que nosotros hemos querido contribuir a resolver de la mejor manera y en las posibilidades de Chihuahua, porque ahora sí que el cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944, pues no solamente depende de la voluntad nuestra, también depende de si llueve o no en el Estado. Eso es muy importante decirlo. Lo que hemos buscado es contribuir a que México cumpla este compromiso internacional que se firmó desde 1944. Tengo una coincidencia con el gobierno federal en esta parte de lo que es el marco jurídico. Ese es un tratado que efectivamente le es benéfico a nuestro país. Es un tratado, yo no sé si sea de los pocos o el único, Carlos, en donde México ha salido ganando en una negociación con Estados Unidos. Se entiende porque se realiza en medio de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos quería, obviamente, a un país vecino aliado. De ahí que la proporción de agua que nos entregan a México es 2 o 3 tantos más que la que nosotros aportamos a los Estados Unidos, compartiendo un mismo río, que es el río Bravo, que en la parte alta de Estados Unidos es el río Grande, y se convierte precisamente en el río Bravo. Este cumplimiento de esta obligación, regularmente, periódicamente, la mayoría de las veces se ha producido con escurrimientos naturales de la precipitación pluvial, como también de los propios escurrimientos del retorno de los sistemas de riego que regresan al río. Y así Chihuahua históricamente, efectivamente, ha contribuido, yo diría, con la mayor parte de la cuota que México paga a los Estados Unidos, por su situación geográfica, por el caudal del río Monchos, que es el principal tributario de la cuenca del río Bravo. Y esta realidad de que Chihuahua ha aportado históricamente la mayor cuota, se debe a eso, a las condiciones naturales, al caudal de su cuenca, a su posición estratégica, pero en ninguna parte del tratado, en ninguna cláusula, en ningún inciso del tratado, se especifica cuánto debe aportar cada estado. Siempre se ha querido colocar a Chihuahua esta mayor carga, insisto, porque tiene el mayor volumen en términos de caudal. Hoy eso no es posible, porque Chihuahua atraviesa en este momento una proyección de sequía extrema.
Esta proyección la ha dado a conocer la propia Conagua a través de su monitor de sequía. Somos el único estado en todo el país que tiene la proyección más elevada de sequía extrema. Y la verdad, el propio presidente de la República lo ha dicho, a nadie se le puede obligar a lo imposible. Entonces, nosotros en principio nos hemos comprometido, y así se lo hicimos saber al presidente, nuestra disposición de colaborar para cumplir, pero siempre lo dijimos administrando las lluvias con el almacenamiento en las presas. La lluvia lamentablemente no llegó y no se pueden secar las presas de Chihuahua porque, si bien es cierto, el ciclo agrícola actual está cumplido y prácticamente garantizados todos los derechos concesionados de agua para los módulos de riego de los 3 distritos principales que se alimentan de los canales de riego, también es cierto que ya bajo esta circunstancia se amenaza el ciclo agrícola del año que entra, en donde puede haber una afectación de incalculables consecuencias a la economía del estado de Chihuahua, que es... ¿Sí? Perdón, gobernador Javier Corral, para comprensión de la audiencia, ¿qué otros estados pudieran contribuir al pago del agua o a la cuota de agua comprometida con Estados Unidos? Los otros tributarios, como Tamaulipas, como Coahuila, puede contribuir Nuevo León, porque el pago del tratado es un manejo de administración federal de un conjunto de presas. Por eso, ¿no? Es un acuerdo federal, no de estado con estados, pero importa, cuando menos a mí me interesa mucho que la audiencia tenga claro que es Chihuahua quien está contribuyendo en mayor medida frente a los demás estados. No sé cuáles sean las capacidades de esas entidades, pero ¿de cuántas presas estamos hablando en el estado de Chihuahua? De las principales presas que tienen que ver con esto son 3 presas: La Boquilla, Las Vírgenes, El Granero. Debo decir, Carlos, que en parte este problema que tenemos se debe precisamente al mal manejo que se ha hecho tanto de las presas nacionales como de las presas internacionales. Y es un mal manejo por funcionarios que continúan en la Comisión Nacional del Agua. O sea, los que empezaron todo este desbarajuste y este desorden, que no pagaron, por ejemplo, la cuota al tratado o no hicieron pago alguno en el 2015, siguen estando aquí en la Comisión Nacional del Agua. En un año en el que hubo enormes excedentes, en el 2017, en donde incluso Chihuahua tuvo que derramar La Boquilla por cuestiones de seguridad porque se llenó, también hicieron una mala administración del recurso hídrico. Y además un fenómeno que no podemos dejar de considerar, porque está en el discurso del presidente de la República y de la Conagua, es que en el movimiento de agricultores de Chihuahua están protegiéndose, dicen, varios de los que se roban el agua. Debo decirte que efectivamente hay un fenómeno conocido como el aguachicoleo. Se ha hecho un uso indebido, ilegal, para regar superficies no autorizadas que han ido extendiéndose mediante el robo del agua, un popoteo a lo largo del río. Sin embargo, esa responsabilidad es directa de Conagua y en 2 años no han movido un dedo para sancionar, para realmente castigar el robo del agua, porque ha sido fruto de una corrupción endémica en el manejo de las cuencas y de las presas. Y entonces, mientras no haya una real intervención, va a ser muy difícil que podamos hacer incluso mediciones exactas. Lo que yo te quiero decir es que este año, que es el último año del quinquenio, que tenemos que pagar, de lo que estos tributarios
el conjunto de los tributarios ha aportado por escurrimientos, en este último año Chihuahua lleva entregados el 68%. Esto quiere decir, nosotros hemos contribuido ya casi con 300 millones de metros cúbicos de agua. Lo que sucede es que la Conagua no nos quiere ahora sí que reconocer todo lo que ha salido de la presa al Granado para el pago a los Estados Unidos. El granero, digo, no de la boquilla. No. Obviamente el agua que cae en el granero, es un embudo, es agua que viene de los ríos, de la cuenca del río Conchos. En este caso se ha estado surtiendo con agua de la boquilla y de las vírgenes, fundamentalmente, de las vírgenes. Y el granero es la cuenca que distribuye directamente a la confluencia con el río Bravo, y de ahí se va a la presa internacional La Amistad. Nosotros hemos insistido en que Chihuahua no puede cumplir más allá de lo que la obra de toma de esa presa, el granero, permite. Estoy hablando de 22 metros cúbicos por segundo. Esto es, de aquí al 24 de octubre, lo estamos incluso discutiendo con los productores, que esa sea nuestra postura. Podría seguirse alimentando del granero al río Bravo, pero solo esa cantidad, porque no podemos más y menos abrir la boquilla para pagar el tratado de aguas. Esa ha sido nuestra posición. Y entonces, ¿en qué hemos entrado, Carlos? Pues en una discusión de cuánto realmente ha aportado Chihuahua, cuánto al tratado, cuánto al pago de Estados Unidos. Y lo que hemos propuesto es un cruce de información. A ver, mediante una agencia internacional. Sí. Gobernador, ya está explicado más o menos el bosque, de qué naturaleza es. Vamos ahora a los detalles, vamos a ver los matorrales, vamos a ver los hongos, vamos a ver la flora y la fauna. Si te parece bien, dejamos en puntos suspensivos esta conversación y la continuamos para la emisión de mañana martes. ¿Te parece, gobernador? Adelante. Bueno, porque tenemos que entrarle al problemón político en que ya está Javier Corral con la Federación. Muchas gracias, Javier. Aquí seguimos. Muchas gracias a usted, donde quiera que nos esté viendo. Y hasta mañana. Gracias, gobernador Javier Corral, por continuar esta conversación. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Me da mucho gusto continuar con esta conversación. Y buenas noches a la audiencia. En la emisión de ayer, aquí en El Asalto a la Razón, Javier Corral ha explicado, digamos, las líneas sustantivas del problema que está enfrentando, pues yo diría, la agroindustria de Chihuahua, con esta discusión y disputa por el agua y el ineludible cumplimiento de compromisos internacionales, en este caso con Estados Unidos por parte de México. Y, gobernador, planteado ya ese problema anoche, tú dijiste que habría, ante la sequía que persiste en tu estado, una consecuencia económica, pues algo así como incalculable o desastrosa. ¿De qué estamos hablando? Chihuahua ocupa varios de los primeros lugares en producción agrícola, que representa una derrama económica, un ingreso económico para el Estado de cerca de 30,000 millones de pesos. Esa producción se vería seriamente afectada, incluso no en términos de solo de agricultura, sino también de ganadería, porque depende mucho la producción de forraje de nuestra producción ganadera. Y en este sentido, al verse comprometido el siguiente ciclo agrícola por una baja capacidad de las presas en Chihuahua, pues tendríamos realmente un déficit para el sistema de riego. Las presas que, por recordarle a la audiencia, son sobre todo las vírgenes. La boquilla, las vírgenes y el granero. La boquilla y el granero, y es sugerencia de Javier Corral que para el compromiso con
Estados Unidos se emplee el agua, sobre todo del granero, y que no se ordeñe la boquilla. ¿Estoy bien? Así es, nuestra posición ha sido que, no, es más, ya no es necesario, ni hay tiempo siquiera, para poder extraer más agua de la que permite la toma de obra de la presa El Granero. De hecho, no se necesitaría abrir la boquilla para completar lo que Chihuahua puede aportar al tratado de aquí al 24 de octubre, que se vence el quinquenio. Eso ya quedó planteado, es un problema de administración ineficiente por parte de la Conagua desde 2015. Es correcto, está que mantiene más o menos el mismo equipo en la operación de las presas de Chihuahua. Y me llama mucho la atención, gobernador, que los de Chihuahua parecen ser agricultores y los del resto del país campesinos, como que fueran los pirurris frente a los chairos. Y yo no sé si al decirles agricultores a los chihuahuenses es porque son todos potentados, hacendados, finqueros de extensiones extraordinarias, y quiero que me expliques de qué campesinos o agricultores estamos hablando y como de cuánta población. Mira, en realidad de ahí dependen cerca de unas fácil 20,000 familias de toda la región. Estamos hablando de que el 60% de los productores están bajo el régimen de propiedad ejidal, son ejidatarios. El otro 40% son pequeños propietarios. También hay personas que tienen superficies mayores, pero el promedio de la superficie cultivable en esta zona no es mayor a 5 hectáreas, el promedio. Entonces, ha habido efectivamente una narrativa que pretende reducir el conflicto a una disputa entre potentados o grandes terratenientes, tratando de disminuirle la dimensión social que tiene y la genuina preocupación que tienen muchos sectores por el tema del agua, porque el tema del agua en un estado como Chihuahua, desértico, adquiere una identidad y una unidad social fundamental, lo que se está dando en este momento en el estado. Y hay una narrativa oficial, primero, que lo que pretende es traducir el tema del conflicto social en las cuencas del río Conchos, en los distritos de riego 05, el 113 y el 90, como un acaparamiento del agua por unos cuantos. No es así. Estamos hablando de cientos de miles de productores, de pequeños productores. Y otra, que es muy importante decirlo, se ha tratado de estigmatizar la participación de distintos actores sociales y políticos frente al conflicto. Nada más vale si son de Morena, pero si son del PAN o de otro partido, entonces ahí sí hay toda una descalificación, una estigmatización, tratando de penalizar o criminalizar la pertenencia a un partido. Por supuesto que hay quienes quisieran llevar, como se dice, Carlos, agua a su molino, o utilizar para amedrar políticamente con el tema. No lo descarto, como yo también mismo lo he señalado, pero ese no es ni siquiera el elemento más importante. No, pero a ver, gobernador, vamos a entrarle ahora a la parte política del problema, pero para comprensión de nueva cuenta de la audiencia, cuando hablas de la región, ayúdanos a entender en lo que es el mapa de Chihuahua, que es un estado casi tan grande como España, creo, o casi. ¿Dónde están estas tres presas de que hemos estado hablando? ¿Al norte, al sur, al centro? Desde Camargo hasta Ojinaga, pasando por Saucillo, por Delicias. Ojinaga es frontera. Ojinaga es frontera con los Estados Unidos. ¿Y Camargo está qué tanto al sur, al centro, al norte? Prácticamente la cuenca atraviesa todo el estado. Prácticamente la atraviesa ¿de norte a sur? A lo largo. Lo atraviesa a lo largo el estado de Chihuahua. Es una de las cuencas más largas en términos de longitud y de más caudal.
O sea, cuando hablamos de este conflicto estamos hablando de miles de familias. Sí, no estamos hablando de una región que está ubicada solamente alrededor de determinado municipio. No, varios municipios de Chihuahua. Una especie de columna vertebral acuífera del estado de Chihuahua. A ver, son nuestras tres principales presas. Es la principal cuenca, la del río Conchos, y es donde se concentra varios de los volúmenes más importantes de producción agrícola y pecuaria en el estado de Chihuahua. Ya lo están viendo los televidentes en la gráfica que se está presentando, pero era importante para mí tener una visión más, más comprensible del asunto. Pero hablando de los políticos, pues a uno que no es de tu partido, que es Acción Nacional, es del PRI, le fue como en feria al exgobernador Fernando Baeza, porque el subsecretario de Seguridad Federal lo enlistó entre, pues, presuntos criminales que asusaron los acontecimientos lamentables que se dieron en La Boquilla. Háblanos de qué hizo Fernando Baeza, opositor tuyo, supongo. Bueno, tú conoces históricamente la diferencia que nosotros en Chihuahua tuvimos con motivo de las elecciones de 1986. Sin embargo, yo te quiero decir en honor a la verdad que ahí ha habido una irresponsable y muy injusta acusación al licenciado Baeza porque, preocupado por el tema del agua, ha participado en una manifestación que luego se salió de control, efectivamente, generó un enfrentamiento con la Guardia Nacional, pero de ahí no se puede colegir, ni mucho menos derivar que él fue uno de los que instigó o llamó a la violencia. Eso no es cierto. Debo decir que hay un video donde claramente Fernando Baeza llama a los productores a mantener la calma, a mantener la protesta por la vía pacífica, no caer en provocaciones para no desvirtuar o descarrilar el movimiento. Como efectivamente hay personas, Carlos, que quieren manchar este movimiento con acciones radicales que terminarían desprestigiándolo, porque lo único que harían es darle argumentos al gobierno federal. Pero es legítima la participación de quien sea en lo que tenga que ver con un problema público, social, y no entiendo para qué la estigmatización. Inclusive participó al menos un presidente municipal, entiendo, del partido Morena. Sí, claro, es que en realidad a lo largo de la cuenca muchas autoridades incluso son agricultores. Hay cantidad de agricultores que son regidores, que son diputados, que son presidentes municipales, síndicos. A ver, ¿por qué? Porque a eso se dedican y cuando la gente transita a la política, pues viene de la actividad económica de la que vive. Entonces, efectivamente, ha habido como una especie de intento para deslegitimar el movimiento social, traduciéndolo en fines político-electorales. Porque lo único que en el país parece estar permitido es cuando Morena encabeza las preocupaciones sociales o cuando es la titular de las protestas. Ahí sí no se dice nada. De hecho, el presidente siempre se enfoca al PAN y luego al PRI, aunque su verdadero destinatario es el PAN, y muy pocas veces menciona a los actores de su propio partido. Independientemente de eso, no puede ser un delito compartir una preocupación social desde una posición política. Lo importante es hacerlo por vías institucionales, por cauces adecuados, que es en lo que nosotros hemos insistido. Lo más grave, Carlos, es lo que se acaba de hacer precisamente por el subsecretario de Seguridad Pública que acabas de señalar, por Ricardo Mejía Verdeja, incluso al tratar de ligar hechos de naturaleza distinta que acontecen en el Estado, como para tratar de vincular al conflicto del agua con los intereses del crimen organizado. En ese punto, gobernador, yo te pido que dejemos esta conversación. El tiempo de este asalto se agotó, pero bueno, Chihuahua, qué bonita es Chihuahua, dice el corrido. Es un temazo como para que aguantes aquí
te lo pido. Dile a tus gobernados que ahorita no toquen la puerta. Terminamos con una tercera conversación entrándole al problema de la criminalización de la protesta. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias, Javier Corral, gobernador constitucional de Chihuahua. Muchas gracias a ustedes. Y no se pierda mañana miércoles el remate de esta conversación. Buenas noches. Gracias, gobernador Javier Corral, por continuar aquí. Gracias a ustedes que están siguiendo pues estas explicaciones e informaciones sobre el problemón que ha estado viviéndose en torno de pues el problema de la presa de la Boquilla, el cumplimiento de acuerdo internacional, la intervención de la Guardia Nacional, la protesta tumultuaria, que ya el gobernador nos explicó, pues son de agricultores, muchos de los cuales pues tienen la misma extensión de tierra que cualquier ejidatario en otro lugar de la República. No estamos hablando de grandes terratenientes. Gobernador, muchas gracias. Anoche quedamos en que estabas o te mostrabas, yo no diría sorprendido, sino indignado porque el subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía, criminalizó la protesta por una parte y por otra, pues yo creo que calumnió a muchos políticos de distintos partidos, incluido el alcalde de Morena que participó, al negarles la posibilidad de sumarse a una exigencia social. ¿Cómo está esto del subsecretario? Porque enlistó, como si hablara de una banda de narcotraficantes, a quienes asusaron la protesta en La Boquilla. Sí, nosotros hemos salido a responder, Carlos, con toda claridad, rechazando estas expresiones del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, que incluso acusó al gobierno del Estado desde estar incitando desde las oficinas del gobierno del Estado la violencia y estar alentando, dijo él, una campaña de confrontación contra la Guardia Nacional, lo que es absolutamente falso. Le hemos incluso pedido que se retracte de sus dichos. Además de esta acusación de por sí muy delicada, quiso juntar dos hechos. Una protesta que se da entre pobladores del municipio de Villahumada, quienes resisten la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Lo quiso juntar este hecho con los hechos de La Boquilla, para decir que había una campaña orquestada para tratar de sacar a la Guardia Nacional del Estado y favorecer los intereses de la delincuencia organizada. Esta declaración nos preocupó porque si alguien conoce lo que está detrás del movimiento de Villahumada es el gobierno federal, porque juntos hemos investigado y obtenido información que ahí hay una manifestación totalmente orquestada y en muchos sentidos inducida por los propios narcotraficantes que están patrocinando y alentando a la gente a resistirse a que se construya este cuartel. Pero esto lo sabemos ambos gobiernos, porque compartimos la información en el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz. Lo delicado es que, sabiendo eso el subsecretario, luego, para magnificar y tratar de construir una nueva deslegitimación o una nueva estigmatización sobre el movimiento, junte las cosas. Por eso hemos rechazado estas versiones. Inclusive, perdón, de parte del gobernador de Chihuahua, yo lo que sé es que has pedido que la Guardia Nacional se destacamente en Ciudad Juárez o no sé qué otros lugares, pero simplemente que no estén las presas, porque entiendo que buena parte del problema ha sido militarizar las presas. El tema más importante, o que ha tensado mucho el ánimo social y particularmente a los productores, es haber militarizado el conflicto. Desde que llegó primero el Ejército Mexicano y luego la Guardia Nacional, de hecho, la primera vez que llegó el Ejército a La Boquilla, personalmente hablé con el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para hacerle ver
que esa presencia por sí sola iba a generar una tensión social innecesaria. Pero se puede alegar que es un asunto, digamos, de seguridad que tiene que ver con una instalación federal. Finalmente las presas las maneja y mal administra con agua. Sí, sin embargo, lo que nosotros hemos dicho que ese componente es el que ha tensado mucho la relación. No solamente no queremos que se vaya la Guardia Nacional del Estado de Chihuahua, lo que buscamos es que se incremente incluso el estado de fuerza de su presencia en Ciudad Juárez. Por eso le proponía al presidente López Obrador que en lugar de tener a la Guardia Nacional en las presas, la pudiéramos reubicar en Ciudad Juárez, en donde podemos de manera conjunta obtener mejores resultados en el combate al crimen organizado. Necesitamos abrir la negociación, pero a partir de que realmente escuchen, porque no escuchan. El presidente de la República toma una idea y ya no lo sacas de ahí. Es su última palabra y ya no hay argumento que lo mueva, que lo convenza. Pero si me permites, gobernador, creo que hay un signo dentro de este enredo, un signo positivo por parte del gobierno y del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Creo que hay un buen signo que es el que 17 elementos de la Guardia Nacional involucrados o implicados en el asesinato de una señora y causarle heridas a su marido en la noche de los enfrentamientos en que los agricultores terminaron expulsando a la Guardia Nacional de La Boquilla, los tiene en sus manos la Fiscalía del Estado de Chihuahua para que realice la investigación. Creo que es un buen signo. Sí, nosotros hemos reconocido que hay disposición y voluntad para poner a disposición de la Fiscalía General del Estado toda la información. Obviamente hicimos un aseguramiento de los vehículos, de las 13 armas, porque son 13 personas las que directamente participaron en la agresión a esta pareja de agricultores. Debo reconocer que efectivamente se ha transmitido la voluntad de cooperar en todo momento para... ¿Por qué se habla de 17? Quizás los conductores o choferes, quizás. Quizá. O la cifra es solo de 13 y punto. Nosotros tenemos 13 armas largas aseguradas. ¿Pero cuántos efectivos militares tienen? A disposición de la Fiscalía General del Estado, los 13. Ah, no 17. No, ahora 17 y yo no los he visto ni contado. Pero bueno, esto quiere decir que aunque atraiga la Fiscalía General de la República el caso, porque implica una corporación federal como es la Guardia Nacional, pues la investigación que está haciendo la Fiscalía de Chihuahua será determinante. Yo recuerdo que fue determinante la de Guerrero en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, que asumió después la Fiscalía, la entonces Procuraduría General de la República. Se supone que las averiguaciones inmediatas a la comisión de un delito son clave para esclarecerlo. Y tengan la seguridad de que se ha estado realizando una investigación muy profunda, objetiva, profesional, oportuna, muy detallada. Se han realizado los peritajes, se han conseguido testimonios, declaraciones de varios de los testigos oculares, se ha hecho una recuperación mediante videos de los distintos momentos del hecho. Hemos estado haciendo un análisis de varios videos que nos fueron proporcionados por diversos negocios e instalaciones alrededor de donde se suscitó la agresión, y lo que hemos ofrecido es una investigación muy clara. Obviamente, como tú bien lo dices, tendrá que entregarse a la Fiscalía General de la República. Ellos ya abrieron una propia carpeta de investigación. Sin embargo, quienes hemos llevado ahora prácticamente todas las actuaciones, las diligencias, los peritajes y el análisis... Es la Fiscalía de Chihuahua y es quien tiene no solo las personas físicas, sino los objetos, las armas, las camionetas, etcétera, que conforman eso que los criminalistas llaman el cuerpo del delito, para investigar
el asunto. Pero hay una información que me parece sustantiva en lo que tiene que ver con el acribillamiento, o como haya sido, de la pareja en que la señora resultó muerta y el marido quedó en mal estado, pero al parecer ya se está recuperando. Los disparos fueron de frente, de lado, de arriba, de abajo, por la espalda, que tú sepas, gobernador, porque se supone que esta pareja iba en su camioneta siguiendo el convoy en donde la Guardia Nacional llevaba algunos detenidos. Así es, ellos lo que hacen es seguir al convoy de la Guardia Nacional al identificar que llevan a 3 detenidos y el carro de ellos, que había sido reportado entre los agricultores al no aparecer y sobre todo al haberse señalado que habían sido detenidos, porque los detuvieron con bombas de gas lacrimógeno y chalecos tácticos de la Guardia Nacional, que fueron abandonados cuando hubo el desalojo de la Guardia Nacional de la presa La Boquilla. Gobernador, nos queda un minuto. ¿Cómo fueron los disparos si la camioneta de las víctimas iba detrás de la Guardia Nacional? Es que en realidad un vehículo de la Guardia Nacional se había salido del convoy y cuando eso sucede, esta camioneta de la pareja que resultó victimada se acerca al convoy, regresa a la unidad de la Guardia Nacional y dispara. Hasta ahora tenemos claro 3 tiros, uno por atrás, otro por de lado y uno por enfrente. Tenemos hasta ahora un cuadro en el que no se presenta propiamente una agresión por parte del agricultor y su pareja. Ella muere en el momento, en el acto, y el agricultor Jaime Torres, muy gravemente herido, ya ha salido de peligro, está incluso consciente, salió de terapia intensiva y ya ha recogido el Ministerio Público su declaración. Daremos a conocer con toda claridad los hechos, Carlos. ¿Confías en que se suavizará el conflicto o piensas que va a ser más grave? Yo espero que haya receptividad en el gobierno federal, que realmente escuchen y que piensen cómo pagar el tratado a Estados Unidos, no solo con el agua de Chihuahua, sino con el agua almacenada en otras presas, en las internacionales y en las nacionales. Aquí que se aplique con agua a hacer su trabajo bien. Gracias, gobernador Javier Corral, por estas conversaciones. Muchas gracias a la audiencia que las siguió aquí y buenas noches. Gracias, Carlos. Un gustazo.